profesor Víctor Joel, ¿no? Sí. Orignano del Garay. La investigación que estamos haciendo nosotros como estudiantes de la Universidad César Vallejo es los estilos de enseñanza y su relación con el rendimiento académico en una institución educativa. ¿Qué entendemos por metodología de la enseñanza, ¿no? La metodología de la enseñanza son las actividades, son acciones que realizan los profesores para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Y entre la metodología tenemos la aula invertida, el método Montessori, la gamificación, proyectos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas también, ¿no? Y como estrategias de evaluación entendemos como un conjunto de métodos, de técnicas o instrumentos que el profesor utiliza para valorar el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Para ver si los alumnos han aprendido o no, que realmente lo han enseñado, ¿no? Pasamos a las preguntas que tienen que ver con este tema que les acabo. Profesor, ¿cuáles cree usted que sean las principales estrategias o métodos que utiliza en sus clases? Bueno, por la variedad de estudiantes también, por la cantidad de estudiantes con los que trabajamos, mayormente los métodos de enseñanza que utilizamos es la pedagogía colaborativa. Los métodos de enseñanza colaborativa, aquí hemos estado también trabajando bastante lo que es el aprendizaje basado en problemas, sobre todo en matemática, y es la habilidad, por eso prácticamente en todo el sector de educación donde los chicos más saben bajo en matemática. Trabajamos todo lo que es matemática a través de problemas. Y no solo matemáticas, sino también en otras áreas, en situaciones donde ellos parten de su vida cotidiana y puedan relacionarlo y a través de ello también resolver. Y gamificación hemos empleado este año recién, ya que ganamos el proyecto FONDEC, y a partir de ello utilizan tablets y a través de juegos hemos empleado esto, pero en el caso del grado que yo estoy enseñando, bueno, se trabaja con la plataforma Khan Academy. ¿Podría usted describir cómo suele organizar sus lecciones en cuanto a contenidos y actividades para los estudiantes? ¿Cómo suele organizar? ¿En qué sentido? Su contenido de sus actividades, elabora una sesión de clase, ¿verdad? De la sesión de clase. ¿Cómo suele usted organizar las actividades que tiene que hacer con los estudiantes? Bueno, normalmente trabajo dos áreas cada día, ¿no? Para no recargar con los chicos. Dentro de cada sesión pues, consideramos lo que son las competencias, los criterios de evaluación que vamos a tener presentes durante esta sesión, las estrategias también, qué estrategia vamos a considerar de acuerdo al área, tanto en matemática, comunicación personal, qué estrategia voy a emplear, también cómo voy a evaluarlo. Mayormente, bueno, yo evalúo como una ficha de evaluación como una lista de estrategias, voy viendo, ¿no?, cómo los chicos van respondiendo de acuerdo a la competencia que estamos trabajando, ¿no? ¿Y qué factores considera al elegir un estilo de enseñanza u otro? Primero considero la cantidad de estudiantes, ¿no? Porque es importante saber la cantidad de estudiantes para ver de qué manera puedes trabajar. Luego también la diversidad de estilo de aprendizaje que tiene cada estudiante, porque hay estudiantes que tienen una forma de aprender diferente, son visuales, otros son más receptivos, otros también tienen algunas dificultades en lo que son el déficit de atención, que no son distraídos. Trato, ¿no?, de tener en cuenta eso para en las clases poder, bueno, tratar, ¿no?, de que en su mayoría puedan lograrlo. Aunque a veces no se puede con todos, porque no todos a veces tienen también el mismo voluntad, pero yo considero eso. ¿Cree que adoptas tu estilo de enseñanza según el grupo de estudiantes con el que trabajas? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, trato de adaptarlo al grupo, porque también es un poco complicado. A veces también me están poniendo muchas responsabilidades, los materiales que necesito. Y
Entonces trato de adecuarlo, ¿no? Por ejemplo, si tengo estudiantes que de repente todavía están un poquito ahí que no que con la lectura, la escritura, trato de formar grupos focalizados de esos niños para poder apoyarlos y trabajar con ellos, ¿no? En la medida de lo posible, porque son 30 32 estudiantes. Entonces yo trabajo focalizando los grupos. Si veo que un grupo de repente no sé, 5 niños tienen dificultades todavía para leer, los junto a ellos y puedo como prestarle atención a ellos, ¿no? Mientras que voy a hacer. Y según tu experiencia, ¿cómo reaccionan los estudiantes a los diferentes métodos de enseñanza que utilizan? Bueno, es que responden también de acuerdo a su... muchos también de repente consideran que depende de tener las habilidades y competencias de los estudiantes, ¿no? Pues hay estudiantes que se resaltan, hay estudiantes también que de repente por ahí un poquito les cuesta poder lograr las competencias que se requieren en el día, pero bueno, creo que responden, digamos que del 100%, ¿qué le digo? Un 80%, un 20% por ahí. ¿Y usted ha notado que algunos estilos de enseñanza tienen mayor impacto en el rendimiento académico de ciertos grupos de estudiantes? Sí, cuando trabajan en equipo, en colaborativo, veo mayormente que se pueden, aparte de socializar, o sea, en un grupo yo los coloco de manera heterogénea. Niños que sobresalen, por ahí que pueden ayudarse con otros compañeros que por ahí no, también les ayuda a exponer, a desenvolverse mejor, a trabajar de manera colaborativa, ¿no? A desenvolverse un poco más. Creo que más ese estilo es el mejor. ¿Y alguna vez usted ha recibido algún comentario directo de parte de los estudiantes sobre su modo de enseñar? ¿Podría compartir alguna experiencia, algún ejemplo? Sobre mi enseñanza, a veces, bueno, sí, ¿no? Hay algunos estudiantes ¿no? que es mi profesor, pero a veces cuando yo retroalimento, ¿no? Tengo que pasar grupo por grupo y a veces no me da, o sea, trato de hacerlo con todos, pero a veces es un poco complicado. A veces me dicen, profesor, pero es que más está en ese grupo, a que no nos preguntas y a nosotros nos dicen cosas preguntas que yo, oye, pero no es fácil, pero no. Entonces tengo que estar ahí, trato de darme el tiempo, pero trato de necesidad. O sea, en su opinión, ¿usted cree que su estilo de enseñanza sí influye en el rendimiento académico de los estudiantes? Bueno, yo considero que sí influye en el rendimiento académico. ¿Podría compartir una experiencia en la que haya implementado un nuevo estilo de enseñanza o una nueva estrategia diferente en su clase y cómo fue el resultado? Bueno, no será nuevo, pero no creo que sea nuevo, pero a veces he visto que también a través del juego ellos aprenden más. A veces yo me voy un poquito también más profundo, con ese rato lo que he visto, pero he visto, bueno, en ciertas oportunidades que es una matemática, ¿no? Un día les traje ya, vamos a hacer multiplicaciones, pero no lo tradicional, porque veo que no logran con algo tradicional. Hemos traído unas como un ludo y estaban la tabla de multiplicar. Y por grupos han trabajado y hemos visto que hubo más resultados. Ellos a través del juego compartían, se ponían por ahí a discutir qué es más, qué este resultado sí, y ahí multiplicaban, y que a través del juego, que no creo que sea algo nuevo, pero vi que tuvo más resultados. Pero de todas maneras en este nuevo juego había que utilizar resistencia, ¿no? Y aplicar o abordarlo. Bueno, es que ellos son más de jugar. O sea, como el juego, cuando tú le das algo lúdico del juego, ellos tratan, como que les llama más la atención a que estén en la pizarra o que los estudiantes practiquen. ¿Y ha realizado cambios usted en su forma de enseñar a lo largo de estos años? Desde el comienzo enseñaba de una forma y ahora ya, después de tantos años, ya es diferente su forma de enseñar o es lo mismo? No ha cambiado. Ha cambiado porque antes, bueno, yo antes estaba, bueno, como trabajo en
que todo hay que trabajar con las experiencias de los chicos, ¿no? A través de sus vivencias veo que ellos también pueden aprender y todo lo que nosotros les enseñamos, o sea, de una manera u otra ellos con sus experiencias ven y te cuentan y lo aplican también. A través de la situación y la seguridad cotidiana ellos también también habrá notado alguna diferencia en el impacto de sus métodos de enseñanza entre diferentes grupos de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, por la edad, por el género, por el nivel de rendimiento. Sí, se ha notado. Y también he visto que a veces es necesario, ¿no?, cambiar un poquito de acuerdo al estudiante que tú tienes al frente, ¿no? Porque un estudiante puede aprender de una forma diferente y pues que esa estrategia para ese estudiante no puede funcionar en otro. Entonces, como docente tienes que estudiar, ¿no?, qué estrategia funciona con él, qué estrategia no funciona con ese estudiante, e ir variando y cambiando. Entonces sí hay diferencias, ¿no? ¿De qué se deberán esas diferencias con respecto al impacto de los sistemas de enseñanza? Bueno, depende mucho también del estudiante en sí y también del apoyo de los papás. Hay estudiantes que se preocupan mucho, entonces tampoco no exigen en casa. Entonces hay estudiantes que sí, y se nota eso, ¿no? Cuando tú trabajas con un estudiante que el papá sí lo apoya en casa, y ayuda con las tareas, trata de reforzar en casa en las tareas, ¿no? Y tú puedes avanzar más con eso. Y garantizar la confidencialidad de la respuesta, ¿no? Es solamente netamente para investigación, ¿no? También aclara que la entrevista tiene más o menos una duración de 45 minutos. Entonces comenzamos con la entrevista. Muy bien. El primer tema son los estilos de enseñanza. Profesor, ¿cuáles son las principales estrategias o métodos que utiliza en sus clases? Las estrategias o los métodos que nosotros usamos es de acuerdo que elaboramos más sesiones, ¿no? Depende de las áreas. A veces áreas de comunicación, matemática, educación social, ciencia y tecnología. ¿No? Entonces, como somos de educación primaria, empezamos con las estrategias. Primero tenemos que empezar con motivar algunos más según el tema que tenemos, ¿no? Motivamos, empezamos a sacar los saberes previos, empezamos con después de usar la declaración del tema, ¿no? El propósito, cuál es el propósito, para que ellos después de que más o menos aciertan, va a coincidir con lo que ellos han dicho, ¿no? La coincidencia. Después allá vienen los criterios, después del propósito vienen los criterios, después ya los acuerdos que ellos tienen que respetar de acuerdo a lo que ellos mismos establecen su propuesta, cómo debe ser, cómo debemos trabajar, ¿no? Las reglas que ellos mismos proponen. Esa es la segunda pregunta. ¿Podría usted describir cómo suele organizar sus lecciones en cuanto a contenido y actividades para los estudiantes? Claro, según la problemática situación que tenemos nosotros acá por ejemplo, tenemos el TCE, ¿no? Plan anual de trabajo de todo el año, a nivel general, todos los grados, de primero hasta sexto grado, nosotros planificamos a partir del mes de abril, marzo, hasta diciembre. Según esas actividades nosotros dedicamos a programar nuestras actividades, competencias, capacidades, ¿no? Todas las actividades que requiere realizar la sesión. Sí. ¿Y qué factores consideras al elegir un estilo de enseñanza u otro? Factores. Los factores que consideras. Acá estamos. De acuerdo a los factores que vienen, depende de las actividades programadas por mes. Y no todos los meses a veces tenemos diferentes actividades. A veces esas actividades programadas nosotros podríamos lograr en 2 meses, no solamente en un solo mes, no puede ser tan rápido, ¿no? Entonces esas actividades programadas nosotros las realizamos
según esas actividades vamos a seleccionar nuestras competencias, capacidades, para poder dirigir a nuestros estudiantes, para dar la clase, ¿no? ¿Cree que adaptan su estilo de enseñanza según el grupo de estudiantes con la que usted trabaja? ¿Cómo es ese proceso? Claro, vamos adaptando ese proceso según las competencias y capacidades que nosotros hemos elegido y de acuerdo a su experiencia de vida que realizan en casa, en el campo, en el colegio, y cómo ellos lo viven, ¿no? Según las vivencias que ellos tienen, que de repente en matemática, en comunicación, y todo depende. En matemática, por ejemplo, hablamos de las compras del mercado que realizan ellos, ¿no? Cómo hacen cuando acompañan a sus padres, qué cantidad, nosotros más o menos unas gestiones económicas también hacen, ¿no? Sí. Y según su experiencia, usted, ¿cómo reaccionan los estudiantes a los diferentes métodos de enseñanza que utilizan? Claro, los chicos van viendo, van experimentando, como también ellos también van viendo, van reflexionando y van madurando cada día más, porque ellos también tienen sus propias experiencias y traen y también lo van demostrando, y también como lo propones otro método, el niño va a empezar a reflexionar, también de ese modo hay también para aprender, ¿no? Entonces ellos van viendo los métodos, ¿no? Profesor, ¿y usted ha notado que algunos estilos de enseñanza tienen un mayor impacto en el rendimiento académico de ciertos grupos de estudiantes? Claro, siempre hay impactos en sus aprendizajes de ellos, ¿no? El estilo, el método que nosotros usamos, siempre con las imágenes, también como que ellos viven con sus vivencias mayormente, ¿no? Hay que dar ejemplos, ¿no? Demostrando cómo lo hacen y haciendo ver la realidad del caso, ¿no? Entonces puede ver con noticias, puede ver un cuentito, un canto o diálogos, ¿no? Entonces según el tema vas viendo ese impacto de los niños que te pueden contestar también, ¿no? Entonces, ellos van proponiendo también ese impacto. Sí. ¿Y alguna vez usted ha recibido algún comentario directo de los estudiantes sobre sus métodos de enseñanza de usted? ¿Podría compartir alguna experiencia, algunos ejemplos? Los métodos de enseñanza, por ejemplo, su forma como usted enseña a los estudiantes, le han preguntado, le han comentado. Claro, los chicos dicen, ¿no? Como son menores de edad, dicen, profesor, que también por ejemplo, tengo un profesor de práctica de César Vallejo, entonces van observando, ¿no? Cómo nosotros enseñamos y cómo también él, ¿no? Entonces al ver al estudiante, también los niños van observando al profesor, que usted también ha estudiado igual que el profesor Flavio también ha andado así haciendo prácticas. Sí, queridos estudiantes, empezamos nosotros empezamos así, realizando nuestras prácticas en diferentes colegios, con diferentes profesores, también igual el profesor Flavio también llegamos a descubrir un tema, pasamos así con sus agregatorios, todo, ¿no? Entonces paso por paso, los niños lo logran y van a desarrollar sus capacidades. Sí. Muchas gracias. Sí, igualmente, gracias a usted. Entendemos como metodología de enseñanza que son las actividades, acciones que realizan los profesores que facilitan el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, una metodología puede ser aula invertida, el método Montessori, la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas. Y como estrategias de evaluación es un conjunto de métodos, de técnicas e instrumentos que los profesores utilizan para valorar el aprendizaje de los estudiantes. Entendiendo así como una previa a estos conceptos, le voy a pasar a hacer la siguiente pregunta, ¿no? Sin antes que las respuestas que usted nos da, nosotros estamos garantizando la confiabilidad, que vamos a utilizarlo con fines netamente académicos. El primer tema es el estilo de enseñanza, ¿no? ¿Cuáles son las principales estrategias o métodos que utiliza usted en sus clases? La verdad que él utilizando
Y lo uso bastante es lo que son las aulas invertidas, ¿ya? Y el aprendizaje por descubrimiento, que fue planteado por Paulo. Lo que son aulas invertidas, antes de hacer eso, les doy 1 o 2 días antes el tema que se va a trabajar, ¿ya? A base de preguntas, no les doy el título, les doy a base de preguntas, cosas que van investigando, y junto con toda la información que traen, ya yo les complemento la escuela ya, ¿sí? Y más que todo en matemáticas se les da un montón de materiales, aunque ya se les está quedando un poco también justamente por el nivel de grado ya que ellos también son, ¿sí? ¿Podría describir cómo suele usted organizar sus lecciones en cuanto a contenido y actividades para los estudiantes? ¿Cómo los organizo? ¿Cómo organiza usted sus lecciones en cuanto al contenido, las actividades que tienen que realizar los estudiantes? Ya, me guío de la unidad y de las sesiones, y aparte tengo mi cuaderno en el cual hago las anotaciones de lo que se va a dictar, de las preguntas que se van a plantear. O sea que trabajo un poco mejor y más rápido con ellos. ¿Qué factores considera usted al elegir un estilo de enseñanza u otro? Varios. Uno de ellos, como los tengo ya desde pequeños a ellos, sé también la situación en que cada uno de ellos vive y cómo ha mejorado en el transcurso de los años. Por eso que siempre los organizo, como son por grupos, organizo la mitad de los niños que están un poquito más avanzados, y la otra mitad los complemento con los que tienen aprendizaje lento, cosa que se pueden apoyar entre ellos. ¿Cree que adopta usted su estilo de enseñanza según el grupo de estudiantes con los que trabaja? ¿Cómo es ese proceso? Sí, cada año antes de empezar y al terminar también se hace como un pequeño diagnóstico de cómo están terminando, cómo están iniciando y cómo están terminando, cosa que lo tenemos en cuenta para el mes de marzo, en la semana de gestión, y poder organizar nuestros estudiantes. Según su experiencia de usted, ¿cómo reaccionan los estudiantes a los diferentes métodos de enseñanza que utilizan? La mayoría reacciona bien, ¿sí? Pero siempre hay uno o dos que se les dificulta un poco más, y con ellos hay que trabajar también otros tipos de metodología, ¿no? Sí, cosa que no hay que dejarnos atrás. ¿Ha notado que algunos estilos de enseñanza tienen un mayor impacto en el rendimiento académico de ciertos grupos de estudiantes? Sí, siempre. ¿Alguna vez ha recibido comentarios directos de parte de los estudiantes sobre sus métodos de enseñanza? ¿Podría compartir alguna experiencia, algún ejemplo? Sí, por ejemplo, hasta el 4º grado los niños eran full pilas cada que trabajábamos con materiales y a base de juegos. Y ahora cualquier tema era a base de juegos. Se avanzaba poco, pero se avanzaba paso seguro. Y este año, por ejemplo, ya no funcionaba tanto lo que era el juego con los niños. Pienso que es por el crecimiento que ellos también tienen, que más les impactaba lo que es ver, visualizar, por eso de la tecnología todo, y optamos en adquirir, por ejemplo, una multimedia, que nos ha funcionado muy bien para el aprendizaje, muy bien, capta bien, cómo es interactivo, están ahí participando, hacen sus propias investigaciones, ahí siempre los estoy supervisando y le tomo más interés. Y bueno, para decirle verdad, me ha caído bien utilizar ese material. ¿Podría también compartir otra experiencia en la que haya implementado un nuevo estilo de enseñanza o una estrategia diferente en sus clases? ¿Y cómo fue el resultado? Ya, las estrategias que utilizaba también era hacer de un tema, hacer subtemas, ¿ya? Siempre que veía que algún tema les interesaba, buscaba otros temas relacionados y los separaba en grupos para que ellos puedan hacer su investigación y discernirlo en el salón, ¿ya? Cosa que ellos hacen el rol de ponentes, ¿no? Hacen sus preguntas, hacen sus trípticos y nos muestran la fuente de investigación. Y sale bonito porque es tipo exposición. Interesante. ¿Usted ha enfrentado dificultades, resistencias al aplicar ciertos estilos de enseñanza o no? Sí, ¿Cómo lo abordaste? Bastante. Por ejemplo, en las estrategias que son a base de dinámicas y de juegos, tuve dificultad mayormente en el 3er grado. ¿Por qué? Porque como mis niños venían de pandemia, recordemos que están hasta 1º y 2º en pandemia, su capacidad de socializar era muy poco.
demasiado poco. Eran bien tímidos, eran introvertidos, no querían participar, y por eso es que esa actividad tuve que implementarla hasta el cuarto grado, cosa que les hacía soltar. Y todavía tengo 2 niños todavía que son un poco introvertidos. ¿Y qué cambios ha realizado usted en su forma de enseñar a lo largo de los años? ¿Por qué? El cambio que ha sucedido es que ya un poquito dejo atrás el uso de materiales y de dinámicas, porque tenemos que llegar a la abstracción en los niños. Pues el otro año salen de primaria y los materiales ya para esos grados son un poco más escasos, se utilizan menos, más se va a la parte de la imaginación, de la abstracción, de la resolución de problemas mentalmente y todo eso. ¿Ha notado alguna diferencia en el impacto de tus métodos de enseñanza entre diferentes grupos de estudiantes, por ejemplo, por edad, por género, por nivel de rendimiento? Sí, bastante. A veces, como somos en grupos, a veces uso la misma metodología, pero no les resulta a los demás. Tengo que utilizar otra metodología, y ha habido casos en que para una sola clase tengo que utilizar 2 tipos de estrategia. Sí, tal vez cuando hagan un análisis de información, a uno se tenía que dar libros, a otros se tenía que ir y sentarme junto con ellos y buscar con ellos tal vez en el internet o en la tablet que les facilitan. Y hay algunos niños que ya se les puede dejar solos también para que puedan hacer sus trabajos, pero algunos no. ¿Y qué cree que podría explicar estas diferencias en el impacto de los estudiantes? Pienso uno que es por la falta de apoyo en casa, porque he hablado con cada uno de los papás y la mayoría de ellos trabaja todo el día. Y apenas llegan, no les hacen revisar, no les revisan el cuaderno, no les preparan para el día siguiente. Y la mayoría de los niños más los cuidan sus tíos o sus abuelos, que ellos poco o nada exigen, pues. Y hay una cierta relación con aquellos que sí se les exige en casa, por lo menos repasar lo que se ha hecho. Y hay una gran diferencia en esa parte. Profesor, muchas gracias por su colaboración. Buenos días. Bueno, el motivo de la entrevista es prácticamente simplemente recolectar datos sobre el tipo de estilo de enseñanza y el rendimiento académico. Y bueno, aseguramos confidencialidad y igual ya hemos pedido el permiso concedido para tus padres. Y comenzamos con las siguientes preguntas. Como primera variable tenemos lo que es la metodología de enseñanza. ¿Qué métodos o qué tipo de enseñanza utiliza tu profesor, tu docente con más frecuencia en el aula? Él lo que utiliza es, primero nos enseña poco a poco y algunos los que no entienden les voy a explicar. Y a veces en las tardes hace reforzamiento para los que no entienden. Como segunda pregunta, ¿cómo crees que este tipo de enseñanza que hace tu profesor influye en tu participación o motivación tuya y de tus compañeros? O sea, el tipo de enseñanza, ¿no?, que usa tu profesor, ¿te sirve, te ayuda? Sí, me sirve. Sí, ok. Como número 3, ¿has notado de repente diferencias en el rendimiento académico que él aplica? O sea, en ti, ¿cómo funciona en tus otros compañeros? ¿Quiénes destacan más? Algunos no entienden, algunos no entienden, el otro sí. Ok. Ya, como número 2, las estrategias de evaluación. ¿Qué tipo de evaluaciones suele hacer el profesor en clase? Por ejemplo, de repente pruebas, trabajo, usa más participación. Él a veces hace repasos de los temas que hemos hecho para poder acordarnos. Ya está. Okay. Como número 2 también sería, ¿cómo tú consideras esas estrategias que hace el profesor? ¿Sí sientes que te funciona a ti? Sí, yo sí siento que me funciona. ¿Sientes que captas más? Ya. También el propósito de esta entrevista es para recolectar datos sobre los estilos de enseñanza y rendimiento académico. Te voy a hacer varias preguntas que son simples. A ver, primero, como primera categorización tenemos lo que son los estilos de enseñanza. ¿Cómo tú describes la manera en que tu profesor enseña las clases? Él es muy bueno enseñando y como que explica muy bien, nos ayuda a comprender mejor y es muy comprensivo para cuando en el momento de hablar.
¿Qué es lo que más te gusta de cómo enseña tu profesor? Lo que más me gusta es cuando a veces nos ve cansados o así nos ayuda a que ya no estemos así, que nos anima a aprender la clase. ¿Qué actividades o métodos usa tu profesor que te ayudan a ti a aprender mejor? ¿Qué metodología? ¿Qué tipo de enseñanza? Es que yo tengo como un proyector y ahí nos enseñan más. Ahí nos enseñan imágenes, lo que no sabemos, etc. ¿Eso te gusta a ti más? Sí. ¿Qué te resulta más difícil de entender en clase? ¿Y por qué crees que de repente te suceda eso? A veces los problemas de matemáticas, porque a veces cuando son difíciles y no comprendo muy bien, o sea, sí, pero no entiendo muy bien y tengo que utilizar diferentes métodos para aprender y se me hace un poco complicado. Buenos días, vamos a hacer una explicación breve. El motivo de la entrevista es más que todo para evaluar sobre los estilos de enseñanza y el rendimiento académico de los profesores y los alumnos. Bueno, como primera pregunta, ¿cómo describirías la manera en que tu profesor enseña las clases? Enseña bien y hace cosas nuevas a la vez. ¿Qué es lo que más te gusta de cómo enseña tu profesor? Lo que más me gusta de lo que enseñan los profesores es que a veces cuando no tenemos un tema cuentan sus anécdotas, chistes o juegos. ¿Qué actividades o métodos usa tu profesor que te ayudan a aprender mejor? Sus anécdotas que cuentan. ¿Qué te resulta a ti más difícil de aprender en clases y por qué crees que sucede? Lo de mí más difícil es el comprensión lectora a veces porque no entiendo bien a veces los textos. ¿Y por qué crees que sucede? ¿De repente es el tipo de enseñanza o más va por tu lado que de repente te falta comprender más? Me falta comprender más a veces. ¿Cómo te sientes cuando participas en clases? ¿Te sientes tímida? ¿Te sientes bien? ¿Y tu profesor te motiva a hacerlo? Sí, me siento bien y el profesor a veces me motiva. ¿Tu profesor utiliza ejemplos o historias que te ayudan a comprender mejor la clase? Sí, a veces cuenta sus historias de lo que nos está pasando ahorita nosotros con lo que le pasó a él. Con lo que está pasando aquí. A ver, ¿qué tipo de actividades o dinámicas en clase te gustaría que hiciera más seguido tu profesor? Lo que más me gustaría que siga haciendo son trucos, así que hacen. ¿Podrías explicar un poco más cómo son los trucos? A ver, un ejemplo, ¿qué es lo que hace el profesor? O también adivinanzas o chistes que nos hacen. ¿Sientes que puedes hablar con tu profesor? O sea, ¿te sientes en confianza de decirle de que quizás tú no entiendas algo y él te puede ayudar? Sí, tengo confianza. ¿Cómo crees que las clases te ayudan a prepararte para tus exámenes o tareas? ¿Sientes de que las clases son buenas para que tú puedas aprobar los exámenes? Sí, las clases son buenas para aprobar mi examen. Si pudieras cambiar algo de cómo enseña tu profesor, ¿qué sería? No, nada. Nada, ¿sientes que estás bien cuando Sí. A ver, ¿qué hace tu profesor que la clase sea divertida o interesante? Hace gestos. Chistes, ok. ¿Qué haces cuando no entiendes algo en clase? ¿Le pides ayuda al profesor o te cohibes? Le pido ayuda al profesor o le digo a mis compañeros que no quisiera. ¿Existe trabajo en grupo entonces? Sí. ¿Tú prefieres aprender con dibujos, juegos, historias o otras cosas? Sí. ¿Sientes que te ayudan? Sí, me ayudan bastante. ¿Cómo te sientes cuando el profesor te pide que participes en clase? Me siento tranquila. ¿El profesor da ejemplos claros para que puedas entender mejor los temas? Sí, hay gente más clara. ¿Te gusta cómo el profesor explica los temas nuevos? Sí, me gusta. Porque cada vez aprendo.
¿Qué actividades te ayudan más a ti a aprender? ¿Leer, escribir, dibujar o trabajar en equipo? Trabajar en equipo y dibujar. ¿El profesor te felicita o te anima cuando haces bien tu trabajo? Sí, me anima y me felicita. A ver, ¿el profesor tiene la paciencia suficiente para poder de repente explicar a otros compañeros que quizás no comprenden tanto como tú? Sí, a veces. Si pudieras pedirle algo a tu profesor para que las clases sean mejores, ¿qué sería? Que no te niegues muchas veces. Nada más, de ahí todo lo demás estás conforme. Sí, nada más. Perfecto, eso sería todo. Gracias. Gracias. Ya. De las primeras preguntas no te he grabado. ¿Ah? Las primeras preguntas me faltó grabar. ¿Es en serio? Porque no había aplastado. Discúlpame. Ya. ¿Por qué pregunta no? 1, 2, la 1 o la 2. ¿Seguro? La 1 y la 2. ¿Y cómo vamos a rotar? Entonces la presentación tampoco grabado. O a ver, vamos.